Yo decía, yo nada más pensaba en ya voy a tener que tocar los labios a un muerto. Y fue mi primer servicio y nunca se me va a olvidar. Me sacaron del salón porque estaba blanca, recargada en la pared y se hacía así. Y dije, ¿te tragaste algo? No podía hablar, obviamente. Entonces, cuando vi que no podía hablar, le hice la maniobra de Heimlich. Pero sí creo que podemos tener comunicación con entidades de otras dimensiones, todos, no nada más yo, o sea, todos lo hacemos. Claro. Y sí veo muchas cosas, sí percibo muchas cosas. ¿Cómo que ves? Una vez estaba en el baño, en el departamento de un amigo que me había dicho que tenía un niño fantasma. Y estaba yo sentada en el baño, iba normal, tranquilamente, y en eso, enfrente de mí aquí, veo a un niño como si te estoy viendo a ti, con la carne de color rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas y a la hora que ustedes vean otro episodio más de La Caverna del Lagarto. Los anteriores episodios estuvieron muy interesantes, espero que les haya gustado estas entrevistas de las emergencias, de lo que han visto pues los colegas, los compañeros, nuestros amigos y pues ahí pueden poner sus comentarios, suscríbanse, compartan y si tienen alguna persona que quisiera participar en el programa de La Caverna del Lagarto, con mucho gusto les damos su espacio. Recuerden el correo de la caverna del lagarto @gmail.com y el teléfono que tenemos WhatsApp es el 56 27 58 87 67. Llame ya. Y bueno, ahora tenemos un gustazo de tener una invitada. También, es que han de decir que ya está muy trillado, pero sí de muchos años, como otras personas que han venido. Y hoy me complace presentar a Mercedes Urrutia, técnico en urgencias médicas. Ahorita vamos a platicar con ella, que también tiene unas experiencias extrañas dentro de su desarrollo de vida. Y ahorita vamos a platicar con ella para pues preguntarle qué es lo que ha hecho durante este trayecto y como técnico en urgencias médicas y lo que está haciendo ahora y también de las experiencias extrañas que haya tenido. Ella ahorita también se dedica actualmente en ventas y relaciones públicas. Ella trabaja en la Casa de la Bola que está ahí por la delegación Miguel Hidalgo. Y bueno, de esto nos va a platicar ahorita. Meche, bienvenida aquí a la Caverna del Lagarto. Un gustazo volver a verte. Un honor estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada. Qué bien, qué bien. Gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. Y pues, a ver, cuéntanos. Tenemos muchos años de conocernos. Lamentablemente el tiempo luego nos ha separado y nos ha dirigido a otros caminos, ¿no? Pero, a ver, cuéntale a nuestro auditorio que estuviste como socorrista en aquel tiempo, ¿verdad? A ver, platícanos, ¿cómo te integraste a esta situación del socorrismo? Yo desde que era muy chiquita siempre veía pasar una ambulancia y decía yo quiero estar ahí. Era como un llamado que tenía. Sí. Y desde los 8 años le dije a mi papá, yo voy a trabajar en ambulancias. Y me dijo, ajá, no creo, ¿verdad? Y entonces tuvieron que pasar millones de años. Había un muy buen amigo de mi hermano, que era más chico que yo, que tenía 9 años y cubría con su papá en Cruz Roja. Y yo decía, ¿por qué él tiene 9 años y sí puede cubrir y yo no? Total que cuando llegué a los 17 años, alguien que tenía un hermano Boy Scout o algo así, en la Salle vio los cursos de paramédicos y bueno, de socorristas en esa época, y me avisó y entonces fui, tomé mi curso muy felizmente y pues empecé a los 17 años por fin a cubrir en ambulancias. Fue como el sueño de mi vida hecho realidad. Y tomaste el curso, éramos socorristas. De hecho, tú te has de acordar que esta actividad no era para mujeres, era exclusivamente para hombres, que esto ya lo he comentado con otros invitados, Paola Magaldi, Paola, me acuerdo, sí, con bueno, también con Pamela Arreguín y muchas chicas que han venido a dar sus relatos.
pero era como una actividad más de hombres que de mujeres, Sí. ¿verdad? Bueno, siempre fui un poco tomboy porque como estaba con mis hermanos y mis primos y todo eso y me Ujú. llevaba con mucho hombre, pues siempre era la niña que se llevaba con los hombres y eso no cambió en el escuadrón. Y hacía muchas actividades de hombres también, pero bueno, yo no me sentía identificada con algún rol, solamente era una Ajá. niña. Y de hecho fui de la 10ª generación, que creo que fue la primera generación en México, por lo menos en escuadrón, que cubrió en ambulancias. Ujú. Fuimos la primera, creo que entramos 30 mujeres, éramos 100 y acabamos cubriendo como 10, más o menos. Ok, Pero es de digo, la generación 10 de Diana Álvarez, de Diana ¿verdad? Álvarez, Ah, exactamente. saludos, Saludos, felicitaciones Dianita. también. De Julia, ¿te acuerdas de Julia? Ay, sí, También, ¿cómo no? también Julia. ¿Y quién más? Mónica. Mónica, uy, éramos un chorro. Celia Ríos, que es mi mejor Celia, amiga, mi claro. hermanita, saludos Celia, Sí. y a Rabín, su marido, Ujú. sí, sí, de esa generación fuimos Ok, la primera. sí fue el parteaguas, ustedes fueron el parteaguas donde se empezaron a aceptar ya las mujeres en esas generaciones Sí. y que de ahí ya se empezó a romper los mitos, ¿no? De el trabajo nada más para esta actividad nada más para los hombres, ¿no? Y la fuerza física, porque muchos decían, es que ustedes no tienen la misma fuerza que los varones, Ujú, evidentemente no la tenemos, pero lo suplíamos con pasión, entonces sí nos dábamos nuestras mañas. A mí alguna vez de mis primeros servicios me tocó bajar a un señor bastante obeso de ujú, un cuarto piso con los de las 7 y ujú. igual se me quedaban viendo como de tu lado se va a caer y yo dije, pues cómo le haga, no sé dónde saqué la fuerza, pero mi lado estuvo cubierto igual que si hubiera sido un hombre, ¿no? Y Ok, entonces sí tratábamos de dar ese extra que hacía falta para que no nos vieran como ustedes van a hacer un lastre, sino como una buena adición, ¿no? De claro. podemos complementar. Oye, y tus primeros servicios, ¿te acuerdas de tu primer Sí. servicio y la emoción de la adrenalina y de escuchar la sirena y no sé a dónde voy? A ver, Mi platícanos. primer servicio fue muy fuerte y lo recuerdo por Ah, eso, porque me tocó un muerto. ujú, Estaba yo en la ambulancia 6 cuando nacían los Ramos ujú, y te mando un saludo y sí me acuerdo de ti y de tu mamá ujú, por este servicio porque nos llevó a Mónica, a Cecilia, la Portapower, ujú, claro. Mónica la Memina y yo, Ujú, que me decían la bufanda. ujú, Luego les explico por qué me ok. decían la bufanda. Bueno, porque decían que se querían cobijar con mis niñas, así como Ah, ok. bufanda, hazme favor. Pero bueno, este es el que me sabía y el pájaro loco creo que también era Mm, por mi flequito. Y nos llevó a un servicio a las 3 en Villa Olímpica. ujú. Había un niño ahogado. Y entonces cuando llegamos, estaba ya el niño abajo, no estaba en la alberca, estaba abajo en una banquita. Tendría como unos 8 años, Ya lo habían sacado, entonces. ya, y Ah, estaba inflado y morado y necrosado. ujú, Yo no sé cuántas horas llevaba de que ya lo habían sacado. Y entonces llega y las 3 lo vemos y nos dice, a ver, hagan el diagnóstico. Y las otras 2 se quedaron con cara de yo no voy a tocar un muerto. Y yo, pues yo tampoco, pero sus papás están justo enfrente. Entonces me acerqué, tomé signos vitales y referí que no había signos vitales. Y me dijo, y entonces, ¿qué procedimiento sigue? Y lo veo con cara de, ok. Y respiré profundamente y dije, pues dar RCP. Y me dijo, pues inicia las maniobras. Y yo lo único que podía pensar es mi primer servicio y voy a tener que besar a un muerto, ¿no? ok. Por eso fue la Sí, impresión. porque antes se daba el RCP con insuflaciones de boca a boca, ¿verdad? Directamente, Sí. no llevábamos ambú. Y si llevábamos, no lo bajamos. A lo mejor Ajá. sí lo llevábamos porque Escuadrón sí usaba todo el material. Ujú, Y yo creo que a propósito él no bajó nada porque ya sabía lo que íbamos. ujú, Y entonces me acerqué y dije, ok, hice la extensión del cuello para acomodarlo, para darle insuflación. Y en ese momento, ya que estaba a punto de tocar sus labios, me dice, espérate tantito. Y se voltea con los papás y les dice, nos dan margen de acción, por favor, pueden esperar afuera. ujú, Claro, los papás llorando, desesperados, ¿no? Y yo lo hacía por eso, porque dije, yo sé que el niño ya no tiene, ya está necrosado, pero ujú, yo no voy a dejar a los papás, porque el lema con nosotros era, nadie se muere en mi guardia, ¿no? ujú, Entonces yo dije, pues hasta que lo estabilicemos y lo llevemos al hospital y digan que ya se murió porque ya ujú, está muerto. Pero estaba con ese espíritu de que los papás vieran que sí estábamos dando nuestro máximo. ujú. Y ya cuando lo sacaron, pues yo me puse igual en la posición y me dice, no, no hace falta, nada más quería ver si tenía 2 pantalones para cubrir y yo. O sea, todo esto fue para... Y Para la armar verdad, carácter, ajá, ¿no? y está bien porque yo decía, yo nada más pensaba en le voy a tener que tocar los labios a un muerto Ujú, y fue mi primer servicio y nunca se me va a olvidar por eso. claro. ¿Y no tuviste alguna pesadilla o algún sueño por ese Sí, servicio? ¿Por qué? y me acuerdo que el violín, Fernando Mendoza dice mucho Ajá, que se te quedan los muertos y te acompañan. Y sí, sí me acompañó un buen tiempo. ujú, Y después ya creo que lo dejé ir porque ya no lo sigo cargando conmigo. Pero fue muy impresionante porque
pues nunca me había acercado, se había muerto mi abuelita, pero ya sabes que no te dejan entrar y esas cosas. Ver un muerto y tocarlo fue mi primera vez. Claro. Tenía justo 17 años. Ok, Sí, sí, fue muy 17 impresionante. años. Tú no fuiste scout, ¿verdad? No, ¿No? Muy bien. no, no. Eh, Fuiste a hacer prácticas también a Mestitla, Sí, el campamento o la escuela. Es un parque para scouts, ¿no? sí. Ahí en Ahí yo ya Mestitla. había ido porque con el coro de la iglesia de Santo Tomás Ujú. íbamos de campamento, pero nunca había ido para hacer campamentos como los que hacíamos Ok. con Escuadrón. Pero ¿a poco estuviste en coro cantabas y todo eso? Sí, soy soprano. Bueno, soy mezzo soprano por el color, Mm, pero yo cantaba con las sopranos. Y de hecho así me pagué la universidad porque tuve beca en el coro de la UP y con... En realidad una amiga quería entrar al coro y no sabía ni las notas, entonces yo me quedé afuera y entonces ella le tocaban la nota y ella me volteaba a ver y yo le daba la nota con la voz. Y ah, a la tercera nota me dijo el señor, ella no que se queda, pero tú vente. Le dije, no, si no se queda ella no me quedo yo porque yo le iba acompañando. Y dice, claro. bueno, y a mí me dieron beca del 50% y pues ya con eso me pagué la universidad, Ok. literal. Porque yo quería ser actriz y entonces mi papá me pagó la universidad de pedagogía, la carrera, y yo me pagaba con la beca la Muy carrera de bien. actuación. Ahorita llegamos a estos Sí. temas. ¿Otro servicio que te haya dejado marcada en el 85? ¿Que en dónde No me tocó estuviste? porque yo en No, el 85 tenía 15 años, todavía no había todavía no llegado. estabas. Me hubiera muerto de ganas y traté de salir a ayudar a la calle y mi Mm, mamá me encerró en mi casa, claro. ah, Porque ok. además ya estaba muy peligroso, pero Cierto. me hubiera encantado, hubiera dado cualquier cosa por cubrir en el ¿Qué 85. otro servicio te acuerdas que hayas tenido? Este Mm, servicio de urgencias. ¿Algún choque, enfermo? No tuve sé. varios, nunca me tocó un parto, fíjate, y eso sí Mm, me hubiera gustado. Tuve varios en carretera porque cubrí en la venta con los de las ah, 7 sí. y tuve, bueno, tengo algunos encuentros con la ley que no puedo mencionar Ajá. en el programa, pero tuvimos varios que atendíamos gente muy, muy dañada por algún accidente vehicular y me acuerdo mucho de la emoción que me daba ver a alguien que estaba a punto de fallecer y ver que tú eras la diferencia entre que se quedara vivo. Y en carretera me tocó muchísimas veces porque sí se daban unos golpes muy fuertes y pues lo poco o mucho que hiciera, porque yo al principio sí me paralizaba, era como muy fuerte la impresión, Ujú. entonces me concentraba en respirar y en seguir instrucciones. Y entonces mis compañeros decían, haz esto, haz lo otro, y sí, como que no tenía cabeza para hacer lo que nos habían dicho en el curso, pero ya cuando me daban la instrucción podía en automático hacerla. Así empecé. Y para mí era suficiente que me dieran una instrucción y seguirla y saber que porque yo había hecho las cosas bien, alguien iba a vivir, ¿no? Ajá. Entonces, muchos servicios en carretera me tocaron con ese tinte, otros sí me tocaron con gente que traficaba sustancias ilícitas y pues fueron muy, el desenlace fue muy diferente y fue Ya. muy impactante porque a mí nunca me tocó ver morir a alguien enfrente de mí hasta ese momento. Ajá. Entonces, Wow. sí, pero pues supongo que eso no se puede Ujú. contar aquí mucho. Nah, o sea, digamos, el giro del programa es que la gente se entere con nosotros como paramédicos o personal de servicio de urgencia, pues somos humanos, ¿no? Justo, Y deben de entendernos que nos hemos preparado psicológicamente, físicamente, claro. para, pues, proporcionar ese apoyo, esa ayuda, ¿no? Aunque, o sea, porque nos ven con ojos de esperanzador, ¿no? De ya llegó la ayuda. Y Justo, no te puedes quebrar, ¿no? De decir, no, uy, no, pues está difícil, ¿no? O sea, el no se puede jamás, no existe en nuestro diccionario, ¿sabes? jamás. Entonces la gente tiene que, dice, no, pues sí se la han rifado, o sea, en rescates en alturas, incendios, Ah, explosiones, pánico, claro, desastres, claro. todo esto que, bueno, hay una capacitación previa y es justo mencionarlo para que la gente, Sí. dignificar, ¿no? Los servicios de emergencia. Y Todo también, existe en la viña del Señor, obvio, ¿no? pero también para que sepan que somos humanos y que sí teníamos que enfrentar esos miedos y esas angustias y todo, ¿no? Que también creo que es una parte importante que no ven, porque sí, te bajas y pareces superhéroe y Ujú, nos creíamos superhéroes, pero la ujú. realidad es que emocionalmente también te impacta, ¿no? Claro. Y yo sí era, me bloqueaba, eso fue lo que aprendí en la escuela, Ujú, más que en la escuela ya con mis compañeros, era de te bloqueas, haces lo que tienes que hacer y luego ya te sientes a llorar, ¿no? claro. Y lo he hecho también en otras áreas de mi vida y me ha servido mucho porque aprendes a tener ese aplomo Ujú, y esa estabilidad emocional y física que necesitas para resolver. Y ya una vez que resuelves es otra historia, ¿no? Te puedes claro. derrumbar o lo que Exacto. sea. Sí, Pero sí, dijiste una palabra muy, muy, muy importante. Hay que resolver. totalmente. Hay que Fue resolverlo. O lo que sea, más me enseñó el ujú, escuadrón.
tienes que resolver y tienes que resolver para bien porque nuestra labor es altruista Claro. y nuestro deseo era ayudar. Entonces es resuelves y luego sí vas primero tú en la seguridad, Ujú, pero en lo demás va primero el paciente, ¿no? claro. ¿Cuánto tiempo estuviste en cobertura dentro de esta actividad? Como 6 años estuve, 6 años. sí. Empecé, empecé en las 6 con Donna, Ujú, con puras mujeres y ujú, me cansé porque Donna siempre estaba deprimido y oyendo la de Mecano de Entre el cielo y el suelo y yo ya no podía con eso. ujú. Y pedí mi cambio y me cambiaron a las 7 y me fui a la venta. La venta. Y era padrísimo porque estaban los de las 5 y las 7, estaba el Cheto como operador y Ujú, Ricardo Islas también. ujú, Bueno, el Cheto es José Miguel Franco, porque ujú. para que Sí, lo conozcan, claro. y Ricardo Islas, que era el chaparro, y estaban ellos como operadores, y la verdad fue un equipo que sí me recibió como una compañera igual, me gustó mucho. Ujú. Y bueno, estaba el violín que luego te llevaba a serenata con la guitarra de 3 cuerdas y Ajá, cosas, y el bate de la venta, y había muchas cosas muy claro. divertidas. Pero fue bueno, fueron 3, porque eran las 7, las 5 y alguna otra que subía, y fueron tripulaciones muy solidarias, muy lindas, que sí, pues me hacían mis novatadas, pero también me aceptaron como igual y me gustó mucho. Sí. Mi primera novatada, por ejemplo, fue el Cheto, que se va a reír cuando lo oiga, me dejó una vez deteniendo el chasis de las 7 Ujú, y pues yo no sabía nada de mecánica, por lo cual lo que hice fue quitarme mi camisola y sí. abajo traía una camiseta. Ujú, Él me dijo, pues te tienes que poner en ropa de carácter y te metes abajo. Pues yo me quité mi camisola muy profesionalmente y se me quedó viendo como, ¿qué? Y yo pues traigo mi camisola de algodón. Bueno, ándale. Pero claro, pues con eso se veían más mis dotes naturales ajá. que con la camisola y se quedó con cara de esta mujer. ¿Para qué me dice que me ponga en traje de carácter? Ok. Y me metí muy profesional abajo del coche y me quedé como 2 horas deteniendo un chasis que no había que detener Ujú, porque no se mueve. ok. Entonces, después de que hizo eso, dice, bueno, sí, si tienes ganas de cubrir, te puedes quedar con nosotros. Otra aventura que tuve con ellos fue, nos fuimos a los bomberos de Atizapán, ya Ujú, eso fue como 4 años después, y entonces entramos a la casa de humos y ujú, dijo, el que acabe al final, pues es el que tiene como más temple. Y ajá. claro, como yo era mujer y quería demostrar que me quedé hasta el final aunque me estaba asfixiando y entonces un bombero tuvo que entrar y me dijo, es que se tiene que salir primero que yo porque yo tengo que revisar y yo me voy a salir al último porque esa fue la instrucción. Y el otro, pero es que yo me tengo que salir hasta el último, tiene que salirse primero, pues acabó saliendo primero el bombero porque Ok. yo iba a quedar la última. Y de este tipo de cosas que Ujú, sí fueron como novatadas, pero como tú dices, forjaron un temple, ¿no? sí. Y me hicieron en mucho la mujer que soy ahora porque sí puedo resolver emergencias, Ujú, enfrentar en la vida situaciones. Me ha tocado en algún cine también, por ejemplo, que un señor se desmaya ok. y pues lo levanto y yo aplico esas técnicas. Mi mejor amiga, la que justo entró al coro, que te conté hace rato, Ujú. una vez en la universidad me sacaron del salón porque estaba blanca, recargada en la pared y se hacía así. Y dije, ¿te tragaste algo? No podía hablar, obviamente. Entonces, cuando vi que no podía hablar, le hice la maniobra de Heimlich y normalmente, como la hacíamos, que es así, no Ujú, salió. Entonces, tuve que empujarla contra la pared, hincarme, como exacto. decía el procedimiento, Ujú, y me acordé perfecto, pues ya luego sí se vuelve una parte de ujú, ti. Y desde el hincarme la aventé ujú, y sacó una hold como medio pasillo y ok. se salvó. Entonces, sí veo que luego en mi vida privada tiene una aplicación práctica también. Claro, y eso lo llevamos arrastrando por toda la vida porque o que un familiar necesita el Sí, apoyo, algún conocido, o a veces desconocido, siempre y cuando pues, se tenga conocimiento para dar los primeros auxilios, ¿no? claro. Y es una materia muy importante que yo insisto que toda gente debe de aplicar las maniobras básicas de los primeros auxilios, por Sí, ejemplo, la maniobra de Heimlich, porque hay gente que se atraganta sí. y no saben qué hacer y piden la ambulancia y dejan a la persona que está atragantando y no, Muriéndose. ajá, y no hace nada, etcétera, Ujú. ¿no? Entonces sí, 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 muy importante. El Entonces, mismo RCP porque puede salvar una vida. claro, sí, o sea, heridas, hemorragias, RCP, Sí. inmovilización de fracturas, etcétera. Hasta, Siempre, hasta cómo desalojar a la gente en un siniestro, porque claro. todo Sí, eso a sí, la sí. gente como que no lo toma como importante y eso hace la diferencia entre que vivas o no vivas, ¿no? Creo yo. Claro. Sí, 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 pues son procedimientos que todos debemos de tener, ¿no? Igual a la Ujú. gente que
Quiero imaginarme una madre de familia que se cae su hijo y tiene una herida, una hemorragia y ella le da asco o le da miedo Con la miedo. sangre. ¿Tú crees que lo va a dejar así? O sea, se va a aguantar todas esas emociones, pero va a tener que atenderlo. Pues no, así empecé yo. Mi mamá le da No. miedo a la sangre. Entonces, yo de 6 años atendía a mi papá así. Alguna vez lo operaron y había que limpiarle la herida. Y así empezaba. Yo era la que lo limpiaba. A mamá la mordió un perro, un Weimaraner, le dejó en el muslo un agujero que había en mis 2 dedos hasta el fondo. Ah. Y entonces mi mamá no se podía limpiar ella misma porque le daba cosas. Cuando no estaba mi papá, la que lo hacía era yo. Y por eso desde chiquita como que sí vi que tenía esa pasión por ayudar. Órale, Justo porque excelente. mamá le tiene pánico a la sangre. Aparte, siempre has tenido ese carácter de bonachona, de altruista, Sí. ayudar al necesitado y todo eso, ¿verdad? Mi mamá dice que soy Blancanieves porque animalito que veo, animalito que acaba en mi casa. Y sí. Ok. Cuando les digo a mis sobrinas, se quedan, pues sí, sí, eres Blancanieves. Es como, me siento muy identificada con la gente desvalida. Mm, Yo no sé en qué momento emocionalmente en mi vida sentí algo así. Y y he tratado de que eso se permee en mi vida y ayudar a la gente siempre que puedo, a los animales mucho más, porque siento que la gente luego no es tan agradecida y puedes correr a lo mejor peligro a veces si no mides las circunstancias, y con los animales no hay manera, ¿no? Ellos claro. te van a atacar. Pero sí, siempre he sido como muy así. Órale, excelente. Bueno, entonces estuviste 6 años y de ahí la vida, ¿dónde te llevó? Mi papá quería que estudiara medicina, yo quería ser actriz. Y entonces cuando le dije que iba a ser actriz, bueno, fingió que le dio un infarto y como 3 días te puso mal y no sé qué, y dije, bueno, está bien, voy a estudiar medicina. Y No, te entonces, estaba dando el ejemplo de cómo actuar, yo creo, ¿no? no, estaba chantajeándome. Y al final se dio el chantaje y Ok. ya está en el cielo, en paz descanse, pero sí me chantajeó y acabé estudiando 2 años de medicina en la Universidad Nacional. Un compañero de escuadrón, Víctor Calvillo, que en paz descanse también, claro. me ayudó a entrar porque yo tenía la prepa área 4 porque yo quería ser actriz y mi papá, pues tienes que estudiar medicina. Y entonces me ayudó, hice el examen y me dijo, si lo pasas, podemos arreglar que te quedes. No me preguntes cómo, pero lo pasé. Me quedé y quedé en el grupo piloto. Entonces 2 años estuve en el grupo que era el mejor capacitado con los mejores profesores y todo. De hecho, estaban en La Salle y en la UNAM esos mismos profesores. Pero la verdad es que era un ritmo emocional muy fuerte. Técnicamente lo podía ejecutar, como así en escuadrón. Académicamente era buena porque sí me esforzaba y tenía un grupo de estudio con mi mejor amiga que estudiábamos todo. Y no debería contarlo, pero me acuerdo que resolvíamos el examen, cada quien en una fila y lo pasábamos. Ok. Ajá. Pero bueno, Ajá. al final nosotros sí éramos muy aplicadas y llegaba a las 7 de la mañana, de 7 a 3, y en la tarde me quedaba estudiando. La cosa se puso más fea para mí cuando empezamos a hacer guardias en los hospitales. Y entonces ahí sí vi el sufrimiento humano en toda su expresión. Y yo soy altamente sensible. Soy altamente sensible en el sentido de que tengo habilidades que no todo el mundo ocupa, pero también soy altamente sensible en el sentido de que el sufrimiento humano me impacta mucho. Y entonces tenía situaciones como que, pues, a ver, vele a quitar las puntadas a una niña en la cabeza. Llegaba, se las quitaba, lo ejecutaba muy bien y luego me sentaba a abrazarla y a llorar 2 horas. Entonces mi médico jefe llegaba y, ¿qué haces? Pues ya muy bien, no le dejaste nada. ¿Y qué haces ahí llorando con ella? Yo, es que fíjate que le duele porque... Y el otro así ¿y a ti qué? Y yo, pues es que a mí también ¿a ti qué te va a doler? Y entonces empecé a encontrar mucho ese tipo de situaciones. Empatizabas mucho con demasiado, la demasiado, y entonces me estaba dañando muchísimo emocionalmente y dije, yo ya no quiero esta vida. Y entonces un buen día, después de 1 año de estar en urgencias, porque teníamos que rotar en urgencias primero, llegué con mi papá y le dije, mira, le dije una palabra altisonante que no voy a repetir por respeto a él, y le dije, ¿quieres estudiar esa carrera tú? Porque él quería él lo hicieron ser arquitecto, pero él quería ser médico. Le dije, vas y la estudias tú. Yo ya no aguanto el costo emocional que esto me reporta. Ya me salí, te aviso. Y se quedó con cara de what. Digo, ya me aceptaron en low pay, tienes que pagar tanto de matriculación porque la UNAM era muy barata. Le dije, yo no voy a estudiar eso y en las tardes te aviso que voy a ser actriz, que era lo que yo quería hacer. Y pues ya mi papá se quedó con cara de, ya te veo muy convencida. Le dije, además ya me aceptaron en low pay, que es muy difícil. Y me dice, bueno, pues ya que le hacemos, ¿no? Y escogí pedagogía, que se parecía mucho a la psicología, que era algo que yo quería estudiar. Y el costo emocional fue muy, muy alto. Lo que me sucedió es que, a diferencia siento yo que cuando eres paramédico, llegas a un lugar donde hay una crisis
Ujú. Te enfocas en resolver la crisis, estabilizas al paciente y lo entregas y ya no es tu problema. Claro. Y en cambio, entonces el dolor emocional es pasajero y lo puedes manejar. Bueno, yo lo podía manejar. Y después que traté de hacer medicina y vi el dolor todo el tiempo, ya fue mucho el costo para mí, emocionalmente hablando. Ok. Y, Wow. y llevaba puro 9 y 10, ¿eh? Podría parecer que Ujú. no, pero era niña de 9 y 10. Y dije, sí, pero el costo emocional, muchos de mis amigos Ujú. dejaron de ser mis amigos porque se volvieron fríos como la... Ujú. Como una roca. Pero les hablaban de, oye, mi abuelita se está muriendo, ay, háblame el lunes. Y yo, oye, esa señora se va a morir ahorita, sí, que no me moleste. Y yo no quiero ser así. Claro. Digo, hay muchos médicos muy buenos y no lo critico, pero yo sentí que el precio emocional era muy alto para mí. Sí, y actualmente ya, ahora sí que salen médicos sin corazón en el sentido de que son muy fríos. Antes te trataban de diagnosticar bien, no, a ver, no, no me checa. Tómese un paracetamol, ¿sabes? Entonces, y venga la próxima semana. Y mientras te estás muriendo. Sí, mientras, no, güey, y antes sí tenía la pasión de, no, a ver, vamos a sacar unos análisis, unas Sí. radiografías, a ver, vamos a ver cómo está de la química sanguínea. O sea, te hacían Y si un eso no funciona, diagnóstico. buscamos por otro lado, pero hasta que Ujú. no estaban satisfechos no paraban. Sí, Claro. sí, claro. No sé en qué parte se esté, pues, cayendo ese tipo de pasión. No sé si sea la persona, sean Es el los sistema, ¿no? valores, el El sistema los sistema. orilla a ser más mecanizados y ahora ya con la tablet que traen todo el tiempo, pues Ujú. menos se involucran, creo yo. No Claro. todos, porque tenemos muy buenos amigos médicos, Sí, y sí, eso sí. lo reconozco y me quito el sombrero ante Ujú. todos ellos, pero, pero mucho la modernidad luego también te hace Claro. más comodino, creo yo. Y entonces dejaste la carrera y te Sí. fuiste Ah, como... pero yo, Ah, la pregunta era que cuando me salí de escuadrón, me salí cuando tuve que estar de tiempo completo en medicina. ajá. Ahí era el punto, Y de ¿verdad? ahí ya te saliste de medicina finalmente y Sí. brincaste a Pedagogía en la Universidad Panamericana y actuación en la Escuela Rusa de Actuación en México. pedagogía. Se refiere a todo lo que es métodos de enseñanza. Exacto, Ok. tú sí sabes, porque todo el Ajá. mundo dice, para trabajar con los niños en el kinder, no, es el proceso Ujú. de lectoescritura, de enseñanza-aprendizaje. Claro. Y se puede aplicar también en recursos humanos en las empresas, en terapia personalizada y Ujú. hasta en cuestiones de lenguaje y todo eso también. Claro. Y ahí sí ya terminaste. No, Pedagogía, ¿no? porque llegó la Oh. crisis del 95. Yo quería ser actriz, Ah, recuerda. ok. Y entonces en la crisis del 95 tuve que salirme a trabajar para ayudar a mantener a mi familia. Y adivina qué carrera sí terminé, me gradué y tengo mi diploma. La carrera de actuación, que era la que yo quería. Actuación. ¿En dónde la estudiaste? En la Escuela Rusa de Actuación en México, que fue una escuela que trajo Rogelio, no me acuerdo, la trajo un mexicano, Ujú. y trajo profesores rusos del Instituto Estatal de toda Rusia de cine y televisión y trajo muy buenos maestros. El maestro Yuri Barisevich fue el titular y también en paz descanse. Y era un tipazazazazo, un ser humano muy lleno de luz y de pasión por la vida y por la enseñanza, y con él tomamos, y de hecho las clases las tomábamos en ruso. Teníamos traductor, y un Ya. día se enojó Yuri y dijo, ya no quiero traductor porque no traducen lo mismo, aprendan ruso. Y entonces nos daba las clases en ruso y nosotros las tomábamos entendiendo lo que podíamos, Ujú. y ahí sí terminé y me gradué. Seré curioso, ¿qué materias daban ahí en actuación o cómo era la onda? Yo estudié psicología, pedagogía porque quería estudiar psicología. Ujú. Y en esta carrera de actuación, en esta escuela en particular, llevábamos realismo psicológico de Stanislavski, que era psicología pero aplicada al ser humano. ¿Qué te motiva Ujú. para actuar de esta manera? Tú y yo estamos interactuando ahorita. Ujú. Supongamos que yo quiero que me prestes 100,000 pesos, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué estrategia voy a llegar yo a utilizar contigo para que me los prestes? Ujú. Tú me contestas, yo te digo, oye, ¿Como una necesito negociación? como una negociación, que eso Ujú. lo hacemos en la vida en todas las Sí. relaciones. Entonces yo voy viendo si tú me vas a dar lo que yo quiero o no, Ujú. y voy evaluando si mi estrategia me está funcionando o si Ujú. tengo que cambiarla. Y eso lo llevamos aplicado a cualquier texto de teatro, de cine o televisión. Ujú. Entonces, tú no llegas a pararte y vean qué bonita soy y voy a decir un diálogo y volteo a mejor ángulo a la cámara. Ujú. No, yo soy un personaje que construyo, que tengo que saber de dónde viene mi personaje, hacia dónde va, qué quiere del otro personaje en esta escena y qué quiere en toda la trama de la obra, de la película o lo que sea. Y cómo lo voy a construir. Entonces construyo un personaje con características físicas, emocionales, psicológicas, y tiene un objetivo que lograr en toda la obra. Por ejemplo, no sé,
se quiere casar y tener hijos. Bueno, ese es el objetivo de toda la obra. Pero en realidad, en cada escena va teniendo diferentes vicisitudes. Y lo que él decía es que una obra de teatro o una obra dramática lo que quiere es iluminar un periodo en la vida de un personaje que representó un cambio suficientemente significativo como para que tenga un valor psicológico y la gente se pueda identificar con él. Entonces estudiamos realismo psicológico, que era psicología aplicada. Ok. A Justamente. mí, no sé si sea preocupante, o sea, a mí me gusta también la actuación. En alguna ocasión fui imitador de Chavito, me imitaba a Kiko y a muchos personajes. También me hubiera gustado hacer doblajes o caracterización de voces, etcétera. La vida no me llevó ahí, ¿verdad? Entonces, Todavía no has acabado tu vida. bueno, Así es que todavía no puede haber oportunidades, ¿verdad? Pero digamos, el impacto psicológico de que te metes tanto en el papel, porque hay actores que luego es como que se quedan chisqueados, ¿sí me explico? porque Entonces, no tienen una técnica correcta. ajá, entonces, por ejemplo, y admiro mucho este actor que se me hace un muy buen actor, que es Keanu Reeves, que él, pues se sale a la calle solito a Sí. comer, siempre se ve solo. Muy gentil, ¿no? Muy gentil, muy- pero como que siento que tiene algo ahí atorado el varón porque esa soledad, o sea, es bonita. Sí. A mí me gusta mucho la soledad. A mí también. Me Ya encanta. aprendiendo a estar contigo está padre. Ajá. Pero, digamos, él no es de nada de lujos, de chismes, etcétera. Él se sale. Pero hay gente, por ejemplo, el actor que hizo El Guasón, ¿Cuál de todos? Porque el de la primera película que salió como El Jack Guasón. Nicholson. No, Oh. no, de la película ya como El Guasón. No con Batman. Ya sé, Joaquín Phoenix. No recuerdo cómo se llama. Pero bueno, Joaquín Phoenix, sí. él tuvo que bajar de peso. Es excelente actor, sí. Y sí, como que yo creo que hay gente que se ha de quedar medio volada, ¿no? No podría precisarte porque no lo conozco, pero justo lo que nos decía esta escuela es, si tú tienes claro que tú estás armando un personaje, sí, un personaje, para que un actor lo interprete con éxito, depende de tu genotipo, o sea, de tu imagen física, que coincida con ese personaje. Porque si voy a interpretar a un mafioso gordo, pues yo no puedo, a lo mejor con mucho maquillaje sí, pero podría interpretar a una mafiosa medio gorda, pero no un mafioso gordo como El Padrino, ¿no? Pero si tu tipo de físico te da unas características que te permiten adaptarte mejor o representar mejor a un personaje, aunque cualquier actor podría ser cualquier personaje. Nosotros todos hacíamos el monólogo de Shakespeare y era obligatorio para graduar, bueno, ni siquiera para graduarte, para el primer semestre, porque decía el profesor que tú tienes que poder interpretar cualquier personaje y cualquier papel independientemente de quién seas tú. Pero tu físico ayuda para que sea más creíble ante el público. Y también tu parte psicológica, porque todos tenemos algún trauma, alguna vivencia que puedes identificar mejor para prestársela al personaje. Pero eso decir, no sé, hice tal personaje, no voy a mencionarlo porque no quiero quemarla, y me convertí en ella y ya, espérate tantito, ¿no? O sea, ¿dónde perdiste el piso de la realidad de saber que yo soy un actor que estoy haciendo un personaje? Claro. No me estoy convirtiendo en un personaje, le estoy prestando mis características que más se parecen a él o a ella para que pueda tener éxito el personaje. Pero como decía Julianne Moore, una excelente actriz, yo no voy a representar un personaje para que la gente me vea a mí. Yo voy a representar un personaje para que la gente se vea reflejada en él. Ok. Y eso entonces sí le llega al público, sí le da una empatía emocional y entonces sí se queda con tu trabajo y con la experiencia, que es lo que tú vendes la experiencia. ¿En cuántas obras participaste? ¿O en filmaciones? Participé en algunas filmaciones. La última fue El juicio de Leona Vicario, que creo que todavía no se ha estrenado, con María Inés Pintado, que es la actriz estelar. ¿Qué papel hiciste? Excelente actriz. Me tocó ser la nana de Leona Vicario, que era María Inés Pintado. La hicimos, de hecho, justo en el Museo Casa de la Bola, la escribió la maestra Leonor Cortina. María Inés era Leona Vicario, que hizo un excelente trabajo, es muy, muy buena actriz, y yo era justamente el ama de llaves de ella. Y al final... la participación de ella es importante porque era como a la que le querían sacar la sopa de cómo llegar a Leona Vicario y no lo lograron.
pero se basa en los juicios reales de Leona Vicario. La autora se fue a investigar al archivo histórico sobre los juicios y de ahí sacó la obra. Esa fue la última película que hice. La mayoría fue teatro lo que hice algunos cortometrajes, salí en un video de, hay un cantante muy famoso que se murió, Eduardo, el que salía en Corazón Salvaje, Eduardo Palomo. Eduardo Palomo. No, no es cierto, no era Eduardo Palomo, era su esposa Karina Rico. Ok. Salí en un video de ella. Hice doblaje, mucho doblaje también. ¿Comerciales o de algunas series? De series hice The Outer Limits, que es series como de dimensión desconocida, pero fue después. Y presentaban cosas muy tétricas y muy interesantes que además ahorita se están pareciendo más a la realidad que vivimos. Sí, ¿verdad? Sí, estamos viviendo un mundo un poco orwelliano, pero bueno. De doblaje, interpretaste muchas voces, como ¿cuáles? Interpreté a una reportera en El Fugitivo y me dieron ese personaje porque fui la única cuando tomé el curso que pudo igualar el nivel de ritmo y cadencia de Will Smith, porque como hablo muy rápido y él habla muy rápido, fui la única. ¿Nos podrías regalar un ejemplo de alguna... de doblaje? A ver, un fragmento. Pues lo que pasa es que lo hice con mi voz, ¿no? Yo no me especialicé en hacer voces diferentes. Ok. Hay gente que sí hace, muchas mujeres hacen voces de niños. No conozco actores de doblaje muy famosos, por nombre pues, o sea, los ubico, pero hay la que hace la voz de Bart Simpson, que es una mujer y así. Yo generalmente usé la misma voz que estoy usando ahorita para mis personajes. No lo hice mucho porque como actriz me frustraba que yo tenía que hacer la talacha de un personaje. Cuando tú eres un actor, construyes el personaje, y cuando haces doblaje, nada más empatas la voz y es como hacer la talacha, como ponerle el vestuario para que él salga, y yo sé, esto es frustrante. Paga muy bien, pero actualmente no me gustó, por eso. Aquí cerca había unos estudios que se llamaban Audiovisual 2000 o algo así, que de hecho acompañé a una amiga, Ilia, y no sé si conociste a Ilia, también estuvo en el escuadrón. ¿A Ilia o Ileana? No, Ilia. No la ubico. Porque Iliana, no sé, yo conozco una Iliana, pero no sé si sea Iliana Torres. No la conozco. No. Bueno, Ilia. Ella me invitó una vez a ver cómo estaba haciendo sus doblajes. Hizo voz de Danone, hizo otros de otros programas. Y se me hizo muy interesante, muy maravilloso, porque te ponen mucho los tiempos, ¿no? A qué horas es mucha talacha, porque es como cuando cantas, entrar a un cue, salir a un cue. Y en el intermedio, a veces también tiene la parte creativa de que si no empatan las vocales, porque tienes que empatar con la boca del actor, claro, o del personaje, si es un comercial o algo. Si, por ejemplo, tienes la servilleta verde y entonces tienes que empatar con el personaje. Pero es muy, muy técnico, es machar. Es como... No le pones pasión. O sea, sí pones... Sí exagera. La intención, ¿no? Pero es una intención marcada, no puedes crear. Y con un personaje que tú manejas desde el principio, puedes crear. Puedes ponerle tus vivencias personales. Aquí no, aquí es más alto, más bajo, más agudo, más grave, más despacio, más rápido. Muy bien. Y no hay un personaje seguramente hay actores que sí hacen todo el análisis psicológico, por ejemplo, como Derbez en El burro de Shrek, que es maravilloso. Sí tiene un análisis psicológico detrás y un trabajo actoral más fuerte. Claro. Yo no le vi como mucho la... ¿Y cuántos años ejerciste esta profesión de la actuación, de ser actriz? Pues como 30, yo creo. Le aventaste 30. Sí. Y de ahí te empezaste a perfilar hacia otra... La vida te lleva, como tú dices. Yo estudié, estudié la pedagogía, que no terminé por la crisis del 95, y cuando estuvo la crisis me metí a trabajar para ayudar a mi papá. Y después mi papá me mandó a llamar, entré a Banca Confía y entré a creo que a servicio de tarjetas o de terminales o algo así. Y total que empecé a trabajar ahí y al mismo tiempo estaba estudiando la carrera de actuación y todo. Y ejercí mucho tiempo como actriz, pero después mi papá me mandó llamar para que le ayudara a administrar su empresa. Él tenía una constructora, estuve ahí con él hasta que falleció de cáncer. Híjole, en 2004. Y de ahí la vida me empezó a llevar, como llevaba algo de administración. La maestra Leonor Cortina, que fue la que te digo que hizo el guión de Leona Vicario, el juicio de Leona Vicario, me buscó para el Museo Casa de la Bola y llegué ahí. Y llegué como administradora y después empecé a hacer labor de ventas. ¿Es Casa de la Abuela? Bola. De la Bola, ok. Hablo muy rápido.
Museo Ya lo sé. Casa de la Bola. Ajá. Ok. ¿Qué historia tiene esa casa? ¿Nos podrías decir qué es? Porque muy pocas personas yo creo que conocemos ese lugar. Bueno, de hecho yo no la conozco, pero sí me Tienes que ir, gustaría. es A maravilloso. ver, platícanos, ¿qué es Es ahí? una casa de 1610, que es de las más antiguas de la ciudad, que era una hacienda productora de aceite de olivo. Es Ujú. hermosísima, tiene 3000 metros de jardín y yo digo que es como viajar en el tiempo. Literal, entras al siglo XIX. Su dueño, don Antonio Agenbeck y de la Lama, estaba enamorado del siglo XIX porque él nació en 1900 y dejó 3 casas museo con ese ambiente que parece como el castillo de Chapultepec, parece castillo inglés, Ujú. y todo el primer piso es la casa donde él vivió y falleció en 1991 y está tal como él la dejó. Incluso en sus lugares favoritos hay bastones para que sepas que era su lugar y es una casa museo. Es una de Ok. las casas más bonitas que hay en la ciudad. Como la Rivas Mercado, que Ujú. también es una casa museo. Ese tipo de casonas que te muestran cómo vivía la gente. Ok. Y en la planta baja estamos todos los empleados. Bueno, ahí para que se den una vuelta, más o menos darnos referencia por dónde está, para que, y que se metan en internet, ¿no? O sea, lo pueden Tenemos página de googlear, ¿no? internet en Ujú. Museos de México y está en Parque Liria 136 y tienen que llamar antes para hacer cita. No abrimos como todos los museos al público. Desde la pandemia abrimos previa cita. Entonces Ah, tienen que y llamar. se tiene que juntar qué cantidad de gente No más o menos. pueden hacer desde 1 o 2 personas, pero Ah, tienen que hacer cita con el Departamento de Acción Educativa. oh, muy bien. ¿Tiene algún costo de recuperación nada Creo que más? No, 50 pesos o algo así. Sí. ok, muy bien. Y esto me lleva ahora sí que se liga a lo que te quiero preguntar ahorita. Al principio dijiste que eras muy sensible, pero esa sensibilidad como que es tipo medium, o algo parecido, o Yo qué. creo que todos podemos ser, Digo, no medium. perdón, te Sí, lo pregunto sí. porque en toda casa vieja o en todo lugar viejo, sí, hay ciertas huellas que se quedan ahí plasmadas de espíritus, fantasmas, que es ahora el tema que vamos a empezar a tocar. Sí ¿Has tenido tengo, experiencias? Sí, 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 a ver, bueno, sí tengo cuéntanos. mi cuota de fantasmas, A ver, no los puedo relacionar con el museo porque no es la ajá. imagen que quiere dar la fundación, pero sí soy sensible. Yo creo que todos, no sé si mediums porque no es como que ahorita te diga, el tío de fulanito me está diciendo esto, Ujú, pero sí creo que podemos tener comunicación con entidades de otras dimensiones, todos, no nada más yo, o sea, todos lo hacemos. claro. Y sí veo muchas cosas, sí percibo muchas cosas, ¿Cómo que ves? como por ejemplo estaba viendo un video de internet y estaba hablando una chica dando unas instrucciones, bueno, estaba hablando de un tema y le digo, ¿y el elefante que se oye atrás? Porque vive en África. Le dije, ¿está Mm, cerca de tu casa? Y me dice, tienes que ser medium porque no hay ningún elefante aquí, pero yo sí hablo con un elefante que está en mi casa y yo, ok. Y fui la única de todo el chat que preguntó por el elefante, ¿no? pero tú lo Pero yo escuchaste. escuché un elefante. Mm, Entonces, y lo volví a oír el video varias veces y dije, es que sí se escucha en este pedacito. Y me dice, solo tú lo oíste y yo lo oigo diario. Dice, pero tienes que ser medio, ese tipo de cosas. mm, En la vida real sí me pasa mucho. Tengo sueños premonitorios y mm, hay veces, por ejemplo, un día pasé por el parque de mi casa ujú. y algo me dijo, aquí no, porque aquí algo está feo. Entonces, yo sí creo mucho en los seres interdimensionales y le dije a mi ángel de la guarda, por favor, protégeme porque esto no me gusta. Ujú. Pasó un señor con una mirada espantosa, eran las 11 de la noche y yo tenía como 20 años y de verdad sentí un escalofrío cuando pasó cerca de mí y me vio y como que se paró y se fue al otro lado y yo me seguí, me di vuelta como para una tiendita y me seguí a mi casa, pero ya con, donde había más luz. Y yo tengo la costumbre de saludar a todos mis porteros vecinos, entonces Ujú. ya le dije al primero, oye, ¿me puedes acompañar? ¿Alguien no me gustó? Sí, me llevó a la puerta de mi casa. Y en la noticia salió que en el mismo parque, en el otro lado, habían atacado y matado a una chava. Y era esta Wow. persona. Yo ya no quise, yo lo vi y ya no quise ver. Y yo dije, pues algo me Algo vio. protegió, algo vio en mí y yo no creo que fui yo creo que mi ángel de la guarda proyectó algo para que no me hiciera nada a mí. ¿Me Ujú, explicó? Entonces, ese tipo de cosas me pasan muy frecuentemente. Alguna vez un compañero actor muy borracho quiso propasarse conmigo y ujú, yo no podía levantarlo porque era muy corpulento. Y dije otra vez, Ángel, por favor, ayúdame, yo no puedo sola. Y el tipo salió volando y yo no tengo esa fuerza. ujú. Entonces es como, sí he tenido ese tipo Por de parte de experiencias. tu cuerpo, tal vez
¿Se No, metió el ángel o algo así? No, yo siento que alguien lo jaló de afuera. Ah, ok. Porque yo lo estaba empujando y no podía, y de repente como si alguien lo jalara, se fue para atrás y no había nadie, No había estábamos encerrados nadie. con llave en una cabañita, entonces no es como que había alguien. Alguna vez entrando ya a la universidad, a la Panamericana, teníamos que llegar a las 7 de la madrugada, cosa que a mí no se me da, Ujú. y yo no sabía que habían puesto el metrobús, bueno, no el metrobús, el trolebús de carril contrario. Entonces yo me bajo de la pecera, dormida, obviamente, Ujú. cruzo y de repente alguien me jala y me quedé así, pero físicamente sentí el jalón y me pasó el trolebús así. Yo dije, Sí. si no me han jalado, me muero. Ujú. Entonces volteé y no había nadie en el O sea, hay algo que te protege mucho. Yo creo que a todos, y yo creo que yo soy sensible para notarlo. Ujú. Y hay mucha gente que también lo es, ¿no? Claro. Entonces, ¿Has sí, ido a lugares en donde veas... sí. En el una vez Ujú. estaba en el baño, en Ujú. el departamento de un amigo que me había dicho que tenía un niño fantasma. Yo dije, ay, Ujú. ajá, sí. Bueno, porque por ejemplo en Escuadrón lo sentíamos, ¿no? Ujú. Estaba Carlos y David y todo. Yo nunca los Ujú. vi, pero sí los sentía cuando pasaba por la puerta. A veces se sentía como si hubiera una neblina que no ves, Ujú. pero que sientes la diferencia de densidad. Ujú. Y cuando yo pregunté, me dijeron, no, sí, hay dos muertitos. Ah, bueno. Y los sentía, pero nunca los vi. Ujú. Y en el departamento de este amigo estaba en viaducto y estaba yo sentada en el baño, iba Ujú. normal, tranquilamente, y en eso, enfrente de mí aquí, veo a un niño como si te estoy viendo a ti, Ujú. con la carne de color rosa, le quito amarillo, así Ujú. como si Era fuera güero, paja, era güerito. era güerito, chaparrito viéndome así. No Ujú. hizo nada más que verme así. Ujú. ¿Para qué te cuento que tuvo su consecuencia física y que bueno Ajá. que estaba en el baño? Porque Sí. de verdad que esto me ha pasado en otro lado y qué vergüenza. Y entonces le grité, Gabriel, el niño está en el baño. Me dijo, ah, sí. Le dije, no, me lo sacaron. ¿Cómo que así? Pues él lo veía todo el Ajá. tiempo, ¿no? Sí. Y entonces, pero yo es la única vez que he visto a alguien físicamente que se parece a ti, así de Ujú. corporalmente, como si lo tuviera enfrente. Ujú. Y entonces ya se fue a la puerta y le habló y se fue. Y fue la única vez que lo vi. Le dije, no quiero regresar a tu casa y no quiero ¿Y hay alguna historia del chavito? ¿Por qué está ahí? Ellos ¿O no qué? preguntaron, ellos ¿No? vivían ahí y pues convivían con él y le dejaban dulces y él no me hizo Mm. nada. O sea, el niño nada más me estaba viendo, pero no tenía una muy buena, una Ujú. buena visión. De hecho, en el museo, que bueno, esto sí lo puedo contar porque es personal, Ujú. cuando yo llegué, a veces se perdían las facturas y los papeles que teníamos en los escritorios y alguien me dijo, sí, la niña juega con los papeles. Y yo, ay, una niña fantasma, qué bonito, vente conmigo. Y la traje pegada muchos años de mi vida, Lo peor que pudiste hacer. pero uno cree que está jugando, ¿no? Y nunca la vi. Y pues se me hacía muy fácil, yo te adopto, ¿no? Ajá. Alguna vez un amigo me dijo, oye, traes un semblante muy feo, ¿qué onda contigo? Le dije, pues no sé, y me llevó con una señora que hace este tipo de, ¿Limpias o...? pues no limpias como tal, es como medium, ella sí es medium, Ah. y entonces me dijo, ¿traes una niña pegada? Y yo, sí, pero para entonces yo ya sabía quién era la niña porque mi compañera, que era administradora de otra fundación enfrente de mí, había tomado una foto en la boda de alguien, que ella estaba invitada, y salió una niña pegada al vestido de la novia con una mirada demoníaca espantosa que luego te mandaré, Sí. porque sí la tengo por ahí. Estaría interesante. Y cuando yo vi esto dije, ¿qué es eso? Me dice, es una niña. Le dije, no, esa no es una niña, es la niña. Entonces dije, esta niña yo no está bien que la traiga pegada, pero luego se me olvidó. Y cuando llegué con esta amiga me dijo, además de que traes otras cosas, esta niña la traes pegada. Dice, y sí se ve diabólica como Y la es que foto. tú le invitaste Yo la a invité que... porque se Ajá. me hizo muy simpático. Ay, pues como en las películas, ¿no? Gasparín Ajá. verte. Uno Ajá. no sabe luego lo que hace cuando no Ajá. tiene cuidado. ¿Y te la quitaron? Me la o qué quitó en ese hiciste? momento y la Ah. mandó a la luz y ya no he visto nada. Ni se ha manifestado en No, el... ni se volvieron a perder los Mm. documentos ni nada. Tampoco sabes la historia del motivo de por qué estaba la niña ahí. Yo creo que hubo mucha gente en la revolución. Tenía, lo que se ve en la foto, sí tenía vestido como victoriano, entonces Mm. sí es de alguna época anterior. Esa propiedad estuvo en la revolución, estuvo en muchas, digo, ha estado en la ciudad todo el tiempo y sí estuvo en medio de conflictos. No sé históricamente qué pasó, porque no es una figura que reconozcamos como que esté en algún archivo histórico, pero de que estaba ahí. En mi casa, años, toda la vida desde que yo era chiquita, se abrían y se cerraban las puertas. Mi mamá trajo un exorcista y se dejaron de oír y yo, no era normal que se abrieran y se cerraran. Ah, ok. Pero, ¿por qué hay alguna historia en esa casa en donde se abrían y cerraban las Yo creo que puertas? sí. Yo sé que mi abuelita fue la primera que la compró cuando la hicieron. Ujú. Y la vecina es una casa tipo dúplex. Entonces abajo Ok. hay una vecina, yo estoy arriba. Pero arriba de mi recámara hay un cuarto que es de azotea. Mm. Y
de repente lo tuvieron unos contadores mucho tiempo y se oían ruidos de una lavadora todo el tiempo. Y yo les decía, oigan, no pongan su lavadora a las 5 de la mañana, no hay que ser. Y me dijeron, no tenemos lavadora. Y yo, todas las noches, todas, se prende la lavadora a las 5 de la mañana. Entonces, se fueron esos señores, empezaron a remodelar la casa y los trabajadores todos se iban. Y entonces le pregunté al vecino y me dijo, es que todos dicen que les roban las herramientas, les mueven las cosas del lugar, les cambian cosas, les prenden el radio. Entonces, sí que hay alguien ahí. Ya llevaron un sacerdote y todo. A la fecha, todavía sigo yendo. ¿Todavía? A ¿Y no has grabado ni sacado fotos o algo así? fotos no, porque no es mi cuarto de la azotea, es de la vecina, pero, y no se me ha ocurrido grabarlo, pero sí hay veces que me despierto a las 4 de la mañana porque soy bug, y yo que se cayó. Digo, grabar video o grabar audio, ¿no? Debería grabar, fíjate, no se me ocurrió. Estaría interesante. Como para mí es un hecho que existe, no es como para qué lo quiero demostrar si yo sé que existe. Por ejemplo, mi papá falleció en 2004, falleció de cáncer y falleció en mi casa. De hecho, falleció en mis brazos porque él tenía mucho miedo de morir. Wow. Y yo dije, pues lo voy a acompañar, que es lo que aprendimos, ¿no? La doctora me dijo, bueno, pues va a empezar a dejar de respirar y todo esto es el acompañamiento que le vas a llevar y todo. Y entonces cuando yo empecé a ver que dejaba de respirar, le hablé a Celia y le dije, oye, ya no respira, pero ¿cuánto tiempo? Como que no tenía cabeza para ver cuánto tiempo tiene que dejar de respirar. Le pongo el espejito, ok, me dijo, sí, pon el espejo y cuando ya no veas, veo y cuente 5 minutos ya. Ok, pues así le hice. Todo el tiempo yo lo tomé de las manos y le dije, papá, vete, todo va a estar bien, nosotros nos lo arreglamos. Y se fue muy, creo que tranquilo dentro de lo que cabe. Y al día siguiente se murió un domingo. El lunes fuimos al velorio y yo iba en mi Chevy con mi mejor amiga de la universidad y me dice, oye, huele a tabaco. Y yo, sí, es el tabaco de mi papá. Pero solo estamos tú y yo en el coche. Bueno, veníamos con más gente en el coche, pero estaba cerrado, nadie venía fumando. Me dice, pero nadie está fumando y no hay, o sea, vienen los vidrios cerrados. Y yo, mi papá, huele al tabaco, era como maple de vainilla, algo así, ¿no? Durante 2 o 3 meses que yo estuve saliendo a correr al parque, porque iba a correr, cada vez que salía, la bocanada de tabaco. Ajá. Pero así como si me lo aventaran. Entonces yo les decía, bueno, acompáñame a correr. Y yo me iba a correr con mi perra. Y ya. Y así estuvimos. La última vez, mi mamá y yo estábamos en el cuarto de mamá. Estábamos en ropa interior haciendo... tiene un arcón, entonces estábamos pintándolo, no sé qué. Y se oye clarito cómo se abre la puerta del baño, del baño de visitas. Se oyen las pantuflas de mi papá, se para en la puerta del cuarto de mamá y se abre la puerta. Y mi mamá salió corriendo de, ay, ven, calzones. Y yo, pero nada más estamos tú y yo, ¿no? Y entonces le dije, pero si es mi papá. ¿Cómo que tu papá? Y yo, pues no, ¿viste las pantuflas? No puede ser. Entonces, bueno, ya, se abrió la puerta, no pasó nada. Y ya. Hasta que fui a hablar con una señora que habla con Los Ángeles y le pregunté si tenía algún pendiente en papá y si tenía pendientes con mis hermanos, con mi tío y con mi mamá. Fui a todos y les dije, oigan, obviamente no les dije que hablé con una señora que habla con Los Ángeles porque no me iban a creer. Entonces les dije, mi papá antes de morir me dijo esto y esto y esto. Cuando solucioné y hablé con todos los que él tenía esos conflictos o pendientes, esa noche que hablé con el último, soñamos toda mi familia que él llegaba a la sala y se despedía de abrazo y de beso de cada uno. Y lo soñamos todos. ¿A poco sí? Entonces yo sé que vino a despedirse. Y ya desde ahí no lo hemos sentido ni. O sea, ya dejó... Pues esos pendientes ya lo resolvió y se fue. Era su preocupación, por eso estaba... Y lo sé perfecto porque hablé con mi tío, con mi mamá y con mis 2 hermanos, que era con los que tenía pendientes. Y los que tenía conmigo le dije, tranquilo, eso ya quedó, ¿no? Entonces, cuando hablé, mi tío fue con el último que hablé. Y pues también le dije que antes de morir, porque no me iba a creer. Ay, no te preocupes, yo ya no tengo pedo con el flaco, no sé qué. Esa vez que hablé con él fue a despedirse de todos. Y cuando le dije a mi hermano, oye, soñé con esto, tú también. Y a todos los que yo había visto ahí, todos soñaron con eso. Entonces tuvo que ser que se despidió de nosotros, ¿no? Órale. ¿Y has ido a otras casas de algunos amigos o cabañas o de vacaciones o en hoteles? En hoteles luego se hace muy cotidiano las apariciones. Me pasa muy seguido en todos lados, no nada más ahí, que veo hombres. No. Pero como me asusta, yo digo, no tienen permiso. Hay un señor muy bueno en internet que yo sigo, que es mexicano, que se llama Alejandro González, que él dice, el creador de tu realidad eres tú, y solamente tú les das permiso o no de acceder a ti. Entonces, cuando yo veo esas cosas, digo, no tienes mi permiso y se van. Porque sí, muy seguido me pasa que veo el ojo y como no siento bonito, digo, no. Entonces, sí me pasa muy seguido, pero les retiro el permiso. ¿Nunca te interesó desarrollar esa...? Pues me da miedo.
Porque Bueno, nunca estabas aquí en contacto. Bueno, Ujú. ahora ya aprendí, porque con este señor he tomado varias pláticas y todo, y Ujú, ahora sí puedo identificar por primera vez en mi vida la energía que pica y la que no pica. ujú, La que pica no está chida. Y entonces ya sabes que aunque se vea bonito, no es bonito, ¿no? ujú. Y la que no pica, entonces sabes que es seguro estar ahí. De hecho, me pasó alguna vez cuando empecé a meditar mucho, sí siento que se notaba porque alguna vez que pasé en Insurgentes con unas amigas, pasó un señor altísimo Ujú. que yo decía que venía todo de negro, ellas no lo vieron todo de negro, más bien yo vi como su aura porque vi puro negro y Ok. se me quedó viendo como, yo sé que tú trabajas para el otro lado y no me caíste bien y no me quitó los ojos y cuando pasó desde aquí hasta acá, todo me dolió como si me hubieran dado golpes, pero así con batazos hasta que me Wow. hicieron. Y yo dije, no puedo dejarle ver que me dio miedo, pero sí me dio. Respiré profundo y me seguí como si nada, pero ya fue de, tú me viste, yo también te vi, yo acá con mucho aplomo. ¿Sentiste dolor, escalofríos? No, dolor físico, como si me Oh, hubieran agarrado a batazos y ah, me hubieran machacado desde acá hasta el brazo. Yo creo que no era una persona, sino una entidad, porque sí, claro. sí se sintió muy fuerte. Y cuando lo comenté alguna vez me dijeron, sí, sí, fue una entidad y sabe que tú no trabajas para su lado y te quiso molestar. Ajá. Otro tipo de cosas así que me haya pasado. ¿Tú Ujú. profesas alguna religión? ¿Eres creyente en No, algo? fui católica, ¿O pero ya no. te No, decepcionaste? ¿O no creo quisiste? firmemente Ajá. que hay un Dios, pero que la religión lo tergiversa todo. Llegas a una Mm, iglesia donde hay un Cristo crucificado y eso es para darte amor. Un Dios de ujú. amor no te da temor. Y tú llegas a las iglesias y las Sí. mayorías te dan pánico. Y los niños lo dicen, es que me da miedo entrar. Mi sobrina, cuando bautizaron a mi sobrina la chiquita, la mayor se puso a llorar. Y después he visto programas donde hay arcontes y otras entidades Mm, que se alimentan de la gente que siente culpa, que siente miedo, que sufre. Entonces claro, yo decidí que yo no quiero alimentar a esas entidades en la medida de lo posible y no me acerco. Pero sigo claro. creyendo que hay un Dios creador. Yo sé perfectamente que nosotros somos un fractal de Él. Entonces Ujú, yo tengo un alma o un espíritu, como quieran llamarlo, que es una gotita de agua del mar que es Dios. Entonces, si lo tengo dentro de mí, ajá. ¿para qué lo busco afuera? ¿No? Finalmente eres creyente, crees Sí, en algo sí. superior, etcétera. No eres. Reconozco, es que no es que crea, es que lo siento, Ah, ok. ¿no? Es como Ujú, a Einstein le preguntaron, ¿crees en Dios? No, no creo. Creer es no tener la certeza, ujú, ¿no? Entonces, no, ujú, le preguntaron si creía o tenía fe y él dijo, yo creo porque tengo la certeza, no es tener fe. ujú, Entonces, yo también tengo la certeza de que Dios está en mí, ujú. lo veo actuar como en el momento en que me detuvieron para que el camión no me atrasara, Así es. solo no lo busco afuera. Pero no creo que soy Dios y que soy muy, o No, sea, claro. no es como una cuestión egoica, es una Ujú, cuestión de saber que lo siento en mí. Es como cuando sientes que haces algo bonito y ujú. que te sientes bien, o cuando alguien te da un regalo que te sientes bien, Una es como, satisfacción, ¿no? exacto, pero esa satisfacción emocional y Ajá. espiritual, ¿sabes? Que Sí, sabes sí. que eres pleno, es O rico. regalas algo Entonces, de corazón, así. sí, 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 O te abrazas a un entiendo. animal o una persona, o Ujú. esa satisfacción siento. Entonces, eso quiere decir que ahí está la Ahí prueba está, de que claro. vive en mí, ¿no? Ok. ¿En qué otros lugares has visto o sueños? ¿Has tenido sueños raros acá? A Muchísimos. ver, ¿cómo Desde que cuál? yo tenía Así. 6 años, y eso ahí entran los curas otra vez. A Yo ver. soñaba cuando era muy chiquita, teníamos unas almohadas, mis hermanos y yo, como de ese tamañito, muy chiquitas, Ujú, que era para niños, para poner la cabeza. ujú, Todas las noches, desde que yo me acuerdo, soñaba que salía volando de la azotea de mi casa y me colgaba así como si fuera una tabla de surf, Ah, ok. con la Ajá. almohada. Como si fuera casi la alfombra de Aladino, pero en Así, almohada, ¿no? así, pero horizontal, y me colgaba Ajá. de ella y volaba. Ok. Y había unas entidades que le estaba contando a Dorita, que son como los Ujú. dementores de Harry Potter, que me Mm, trataban de bajar todas las noches. Y entonces yo alguna vez, como iba con el padre, porque cantaba desde chiquita en el coro, oiga, es que soñé esto, ay, tú, ten una vida, tienes que tener una vida y no andar pensando tonterías. Y yo, ¿y quién me va a quitar esas cosas que todas las noches me quieren bajar? Y yo sentía que si yo dejaba que me bajaran, me iban a matar. No sabía por qué. Y entonces, cada vez que me acerca un padre, ay, tú y tu imaginación, y yo, ¿cuál imaginación que tú no los ves, no? ujú. Entonces, lo sentí todas las noches de mi vida, pero siempre fui capaz de detenerlos. Yo podía saltar, volar y volaba por la colonia, No me digas. Cuando me fui haciendo más Ajá. grande podía hacerlo por partes de la ciudad y todo. ¿No te daba miedo subir más? No me daba miedo volar, me daba miedo que ellos me atraparan. Eso sí me daba Ah, miedo, volar me gustaba. ok. Y a veces me costaba trabajo y a veces me era muy fácil. Y alguna Mm, vez, yo tengo 2 hermanos, hablando con mi hermano Santiago, que es el que sigue de mí, le dije, oye, yo sueño esto. Yo también, dije, entonces no es un sueño.
¿no? Ujú. Ahí fue, le dije, pues si tú y yo soñamos lo mismo, no podemos soñar lo mismo, no tiene que ser un sueño. Y como que se quedó de no sé de qué me hablas y ya, ¿no? Pero yo dije, no, o sea, si dos sueñan lo mismo y no están, ni siquiera teníamos las camas cerca ni nada, pues tiene que ser una vivencia, ¿no? Claro. Ahí fue donde me empecé a dar cuenta que sí hay vivencias que vives etéricamente y no las vives a nivel físico. ¿Tú crees que hayas entonces hecho viajes astrales? No, yo Podría sé que decir. hago viajes astrales casi Haces todas las viajes noches. astrales. Ahora ya lo hago más consciente y he visto, me he documentado mucho Ah, en muy internet. bien. Ujú, Ahora sé que hay maneras de decir alto si te están atacando. ujú. Lo que comentaba con ahorita, puedes decir alto, karma instantáneo para el que te atacó y resolución inmediata y lo regresan todo a como estaba. Entonces, si sientes que te mataron en un sueño, que te atacaron o que te dañaron, puedes revertirlo. Y yo sí he podido modificar, o sea, estoy soñando y digo, esto no es un sueño y me hago consciente de que estoy soñando y digo, esto no lo quiero soñar y así no, a ver, espérate, Ujú, tú te vas, tú no sé qué y lo dirijo y lo cambio. claro. Cuando me doy cuenta, hay veces que sueño y digo, ah, caray, soñé todo esto y ni me enteré. Fíjate que Pero sí yo lo también he recuerdo. tenido la capacidad de modificar los sueños, ¿no? O sea, estaba la luz prendida Uh y -huh, ahorita está apagada como que ya uh -huh. ves ciertas señales, ¿no? Y sí he podido tener la habilidad para modificar ciertas circunstancias del sueño que te detonan una de dos, o tienes una pesadilla, Uh -huh. dices esto no es real, Uh porque hay -huh. algo que está fuera No, porque tu de la conciencia te película. avisa. Ajá. Ajá. Y digo, no, o sea, me está jugando malas pasadas mi mente, Sí. ¿no? Y sí te entiendo de manipular. El problema es de que la mayoría de las personas no detecta y se deja llevar por el miedo y ahí es en donde Te caen en ganan. su... Ajá, te gana. Exacto. Con el miedo es como te dominan, con las emociones Ujú, negativas, como vienen muy arraigadas al estómago, ¿no? Y ujú. a la parte visceral, ahí es Sí, donde te controlan. Por eso tienes exacto. que usar un poco la mente y las emociones positivas, o sea, la mente te distancia Ujú. para que puedas serenarte y Que actuar. de hecho hay mucha gente que dice al dormir que te tapes el ombligo. Uh -huh. Sí te ayuda para Ujú, protegerte, pero pues también saber y decretar, yo voy a manejar mi realidad en todos los ujú, planos. Yo creo que en otras, se supone que, no sé muy bien eso, se supone que hay como 7 vidas paralelas, 7 tus en diferentes ujú. dimensiones, que viven la vida al mismo tiempo que tú y si uno se mueren todos, creo. No. Entonces, a veces yo he soñado con vidas donde soy yo y otras personas que se relacionan conmigo, pero con diferentes relaciones. Ujú. O sea, como por ejemplo, este está casado conmigo, yo no estoy casada con él en esta vida, pero en otra sí, ¿no? Ok. Entonces sé que soy yo, pero no soy yo, pero tienen circunstancias, las circunstancias no son parecidas, pero las relaciones, las personas sí, aunque la relación cambie un poco. Ujú. Pero hay veces que sueño que saco gente de un río y dicen que eso es cuando ayudas a pasar almas a otras dimensiones y esas Ah, cosas. Entonces, yo creo que todos lo hacemos. Mucha gente no se acuerda de sus sueños, la mayoría. ujú. Yo tengo sueños, por ejemplo, como el de volar, que lo tengo lo recuerdo perfecto, y sueños que tenía de chiquita también, que iba en un precipicio, pero era como el precipicio, una como cuevita, como un recoveco, Ok. y siempre pasaba por ahí y nos resbalábamos, pero nunca me caía. Ujú. Entonces, como que hay pesadillas recurrentes, o una que estaba en una plancha es como esas planchas automáticas, Ah, y si te ajá. caías algo te iba a atacar, pero yo siempre lograba salir. Ok. Y cuando no lograba salir decía, se para y vuelvo a empezar, pero gano. Y ganaba. Mm, Entonces, siento que mucho, eh, como que mi espíritu sabe de esas cosas, sabe cómo defenderse, ya. siento. Ok. Eh, habías comentado de que tienes sueños premonitorios. ¿Quiere Sí. decir que puedes predecir algo? No siempre quiere decir que a veces me avisan que algo va a pasar. ¿Cómo qué ejemplos tendrás? Como es que ves lo que es el déjà vu, que dices esto Ya. ya lo viví. Sí. Hay veces que lo sueño y al día siguiente pasa, pero entonces puedo decidir hacer algo diferente. Mm, Pero no me, o sea, a veces lo sueño y digo, ah, no, cancelo y no va a pasar. O a veces lo sueño y hasta que está pasando me acuerdo de, ¡ah! Esto yo ya lo vi, lo soñé. Y entonces digo, ¿qué soñé? Por ejemplo, no sé, ujú, que si voy a una cuadra más choco, entonces me voy por la otra cuadra. O que si digo esta cosa, va a pasar esto, entonces no lo digo. ujú. No me ha pasado muy frecuentemente, pero suficientes veces sí. Ah, y he tenido una premonición consciente que me encantó. A Ahorita me ver. acabo de acordar. En la pandemia, ves que nos encerraron. Sí.
Entonces yo empecé a trabajar mucho en limpiar la glándula pineal, cambié obviamente ya no uso pasta con flúor, la hago yo, Sí. Y todo ese tipo de cosas, y pues tuve Porque mucho tiempo. endurece, no, es una gomita, pero con el flúor y otros El flúor químicos. te la endurece. Sí, Te la calcifica, que es peor porque exacto. entonces se hace cristal Ujú. y ya es más difícil. Es como la antena, digamos. Es tu antena, Ujú. en realidad, estuve también practicando visión remota y tú no ves con los ojos, ves con el cerebro. Ujú. ¿Qué es lo que está dentro del cerebro? La glándula pineal. Ya, Entonces ves claro. con la glándula pineal. Ujú. Entonces, si la atrofian, no percibes todas estas cosas de las otras dimensiones, que además lo que todos estamos acostumbrados es que si hay un fantasma lo veo. No, la glándula pineal lo siente, Ujú. lo percibe. Entonces, en realidad cuando sentimos cosas que no le hacemos caso porque ahí lo sentí, es que Ujú. tu instinto te está avisando. Este día en particular que te digo, yo vivo en un segundo piso, Ujú. abajo de mi recámara hay otra recámara y da un jardín privado de la casa de abajo. Entonces yo me desperté y dije, ¿me van a tocar en la ventana? Sí, no fue que me dijeron, fue como me desperté con esta imagen. Tocaron a la ventana 3 veces y había un señor. Y yo dije, bueno, ya estoy loca. ¿Cómo me va a tocar un señor en el segundo piso si no, o sea, mi recámara da a un jardín? Bueno, dije, estoy loca. A los 2 segundos tocan en el vidrio de mi ventana y yo, no puede ser. Me puse una bata, me asomé y era un señor. Ok. Estaba trepado en una escalera y yo, sí, dígame, es que soy, nunca hacen nada en ese jardín, porque estaba abandonada la casa. Y me toca y dice, es que la vecina me mandó a que arregle el jardín, nada más para que no se vaya a asustar. Y yo, ok. Y fue como, a los 2 segundos de que yo tuve la imagen, Ajá, ajá. no, o sea, yo sabía que era un señor, no lo vi, pero a los 2 segundos de que vi eso y dije, ya me volví loca, pasó. Y yo, sí son premoniciones, ¿sabes? Es como ese Ujú. tipo de cosas. Me ha pasado de que veo mi teléfono y veo el WhatsApp, fulanita, hola, ¿cómo estás? Y yo, y le abro y no hay nada, y yo, caray, estoy enloqueciendo. A la media hora, fulanita, y el recado, y yo, ¿cómo lo vi antes de que pasara? Entonces te adelantaste al tiempo, digamos, Eso ¿no? me ha pasado varias veces con llamadas y con mensajes, o cuando pienso en alguien me llama, por ejemplo. Pero bueno, a Martagón también le pasaba, ¿no te acuerdas? Claro, no, pues es que él Yo me estaba acuerdo, en otro, él era de otro lugar. pero es que todos lo tenemos. Pues sí, pero Él ya lo tenía muy desarrollado. sí, él ya sabía para dónde. Yo me acuerdo que cuando lo fui a cuidar al hospital, le dije, bueno, ¿qué te pasó? Pues me paralicé y pensé en fulanito y le dije, güey, ayúdame porque tengo pedos. Y yo y luego, pues nada, llegó el fulanito y me ayudó y no tenía su teléfono ni nada, le habló Ujú. normalmente y o sea, así lo Pues hacemos Miguel todos. Ángel Tena, que en paz descanse Ujú, también, Miguel Ángel Martagón, ujú, pues, se telepateaban. ujú, Yo en un capítulo, en una entrevista que me hizo, ¿quién fue? Omar Cruz, ujú, yo le dije que se juntaba Abraham, ujú. muy pocos lo conocen, Abraham, Sí, no lo veo. a Miguel Ángel Tena y Ujú. Martagón. Iban al restaurante de los OVNIs ahí en División del Norte, estaba. Claro. Y pues me dijo, tú te sientas aquí, Ujú, voy a estar con mis amigos, y ujú. no te saques de onda, ¿no? Pero nunca me explicó qué era sacarme de onda. Entonces, cuando están comiendo, yo veo que se empieza a bajar la intensidad de la luz pero no estaban platicando, Ujú, o sea, tenían una taza de café ujú, y así, y luego se movían, pero no emitía ningún sonido, ujú. todo era por acá. Se Entonces, telepateaban. se bajaba la intensidad de la luz de donde estaban, Ujú. hasta que se tronó uno o dos focos. Entonces, de hecho, hasta la misma mesera no se quería acercar porque había un ambiente muy, Claro. muy fuerte ahí. Y como que interrumpieron la comunicación y ya pudo, o sea, le hablaron a la chica esa para que les diera más café, etcétera. Pero sí, ellos se Quitaron la telepateaban. barrera, o sea, tuvieron que quitar la barrera para que ellos. Exacto. Pero sí, eso me consta que se telepateaban. Bueno, a ver, cuando estás enamorado, muchas veces te telepatías con la pareja. Claro. Es de, piensas algo y la otra persona te lo dice. Eso es telepatía, Ujú. ¿no? O con los hijos o con los sobrinos. Cuando tienes gente muy cercana, te lees la mente y eso, no, o sea, eso lo hacemos todos. Cualquiera que Claro. haya estado enamorado dice, ay, te iba justo a decir eso. Está Sí, sí, ahí. sí. Me debes un chocolate o Ajá. un helado, ¿no? Que piensan lo mismo. Y te completas las frases y eso es Claro. telepatía. Ahí está otra evidencia también, ¿no? ¿Qué signo eres tú? Escorpión. Órale. ¿Tú? No, yo soy Acuario.
Ah, tú eres muy tranquila. Sí. Yo no sé por qué me tienen miedo si soy encantadora, pero dicen que es un signo muy acá, pero No, yo digo que no, no. bueno, o sea, Son cada leyendas. quien habla como le va en la feria, pero todos los signos tienen su cosa chida. Sí, son leyendas urbanas, somos Sí, chidos sí, los sí, sí, sí. escorpiones. Y bueno, para terminar, y gracias por tu No, tiempo, gracias a ti. Meche, ¿cuál es tu teoría en la reencarnación o en las dimensiones paralelas? O, ¿sabes? O sea, Yo siento que somos seres interdimensionales. ujú, Bueno, no siento, estoy consciente de que somos seres interdimensionales. Hay varias dimensiones. Nosotros estamos ahorita, en este momento, atrapados en la tercera. Pero nosotros descendemos de una mónada que está más arriba. Quinta, sexta, séptima, yo no sé. Pero hay alguien, o sea, tú eres como un avatar, como la película Avatar ujú, literal, de ujú, alguien que está en otra dimensión. Eso ok, me queda claro. No sé si eso se replica en las 7 vidas que tenemos y somos todos avatares de ese mismo. Somos como un fractal de esa entidad, de ese ser, ujú, que no necesariamente sé si sea corpóreo. Creo que en la quinta dimensión todavía somos corpóreos, más arriba no lo sé, no recuerdo ahorita. Mi teoría sobre la reencarnación es que este sí es un planeta prisión, una granja donde se alimentan del sufrimiento y solo falta que veas el mundo. Funciona de una manera muy injusta para que la mayoría de la gente sufra. ujú. Quiere decir que alguien se alimenta de todo ese sufrimiento, si no, no habría guerras que no tienen sentido, opresión hacia los pobres que tampoco tiene O sea, sentido. el poderío, Todo el es acerca del ego, control, ¿no? claro. A ver, tenemos un cerebro reptil. Eso Ujú. no es un cuento, está probado Sí, sí, científicamente. sí. Entonces, eso quiere decir que hay un cerebro instintivo que te maneja a ti. Yo Ujú, por eso siempre digo, no crees todo lo que piensas, porque muchos pensamientos que yo he tenido, digo, esto no soy yo, esto es alguien. O sea, alguna vez dije, me voy a suicidar, lo ujú, pensé. En realidad no lo pensé, fue una imagen que se me vino y dije, esta no soy yo. Y entonces me volteé y dije, te calles, no tienes permiso de hablar, y se fue la imagen. Entonces, si hay alguien que te piensa o que ujú, piensa por ti muchas de las cosas que no son tuyas, hay muchos pensamientos que sí los asumo y soy responsable, pero entonces, si tienes un cerebro reptil que controla instintivamente lo que haces, ya no te controlas tú, ¿estamos de acuerdo? ok. Entonces, bueno, esa es mi teoría. Ujú, Y yo sí creo que es una granja prisión donde te obligan a reencarnar o te engañan para que reencarnes para absorber el lush, que es la energía que destilas del sufrimiento. ya. Por eso yo decía ahorita, cuando ahorita a mí no me hacen regresar sin leer las letras pequeñas, porque sí quiero, pero una experiencia que yo escoja plenamente y a ver si vienes supuestamente a aprender. Que seas dueña de tus propios pensamientos y tu creencia, no que te lo estén infundando Justo. algo, O ¿no? de lo que Alguien. quieres experimentar, pero vienes aquí a Así es. aprender supuestamente. Y entonces, ¿por qué olvidas lo de las vidas anteriores? Yo tengo evidencia porque fui a un curso de Brian Weiss de quién fui en vidas pasadas. Y Ya. no era ni ente ni nadie, era la señora 3 y el arbolito 4. Y no, o sea, no es Ok. como, ay, si yo era súper. No, es más, fui un gorila y X, ¿no? La vida pasada te dijeron que eras, digamos, antes de No, porque esta. hicimos ejercicios y entonces Ah, yo vi varias vidas pasadas, pero no sé en qué orden. Sé mm, que la vida pasada anterior fui papá de mi papá, por eso nos escogimos, mm, pero una me vi siendo un gorila, literal, sentado así con mi cara de gorila y yo, ¿esto qué? No sé. Pero ujú, dices, bueno, si vienes varias vidas a aprender, ¿por qué olvidas las vidas anteriores? Entonces ujú, no tiene sentido porque no aprendes, creo yo. ujú. Entonces sí creo que es una granja, una granja prisión y somos comida energética de otras entidades que se alimentan de nuestra energía. Pero serían entidades, vamos a llamarles extraterrestres o Es que entidades espirituales, fantasmales, energéticas. ¿Cómo? yo creo que ahí A nos ver. tratan de confundir justo para que no sepamos quiénes son. Extraterrestres que no es de este planeta. Nosotros no Ujú, somos originarios de este planeta, entonces también nosotros somos extraterrestres. claro. En realidad, eh, quisiera decir mejor interdimensionales, porque si nosotros vivimos en la tercera dimensión y vemos esta parte física, que es lo que hay aquí, yo Ujú, solo veo esto, no veo más allá, todo esto no lo veo. ujú, Esto es lo que yo veo porque estoy en esta frecuencia, como si fuera un radio. ujú, Yo estoy en esta frecuencia, esto es lo que hay. Esto de acá, que es una frecuencia que yo no capto, existe también aunque yo no lo puedo percibir. ujú, Entonces, acá arriba, en una dimensión cuarta, quinta, que yo creo que es la cuarta, ujú, hay entidades que no son corporales en esta dimensión, ujú. que se alimentan de esa energía etérica. Ok. Esa es mi teoría, bueno, no es mía, la he visto en varios lugares y me parece muy acertado, me resuena mucho con lo que veo que sucede en el mundo. Porque si fuera un mundo donde no se alimentaran del sufrimiento, sería un mundo mucho más justo. Claro. Que de hecho siempre tratan de desestabilizar cuando hay mucha paz, mucha Uh -huh. tranquilidad. Tratan siempre
de manipular, desestabilizar unas ciertas zonas que eran pues pueblos muy tranquilos y de repente, bueno, ahí tenemos Oaxaca, tenemos Chiapas, que fuimos, antes no se veía mucho de ellos y eran unas zonas muy tranquilas y ahorita son las más conflictivas porque Sí, tratan sí. hay mucho, no sé, muchos intereses por ahí, X, ¿no? Pero yo creo que eso es todo adorno, porque en realidad, pues en todo el mundo siempre hay conflictos. Ujú, Ahorita están a punto de lanzar una tercera fiesta porque no sé quién ujú, se quiere pelear con no sé quién porque no está de acuerdo. ¿Y por qué no van y se pelean ellos? Ah, no, mandan a los claro. de abajo. ¿Por Pues, qué? o que se echen un volado, ¿no? Pon tú, o unas Unas fuercitas. Ah, fuercitas, si anda. fuéramos tan equitativos, pues unas fuercitas y a ver quién gana. Ujú, O bueno, sentémonos a negociar y que un tercero decida si no podemos ponernos de acuerdo. ujú. Ah, no, que vayan todos estos y se maten contra los otros. Y que se arreglen una guerra. Se matan unos, se matan otros, sufre todo el mundo ¿Será parejo. algo Y sectario, tú crees? yo creo que la secta es como un escalón de la manifestación de esas entidades. Mm, Es como un esquema, la típica pirámide del ojo que todo lo ve. ujú, Nosotros estamos hasta abajo, o sea, está la pirámide y luego abajo y luego hasta abajo, ajá, pero esos son escalones de una organización que actúa en las sombras. mm. En realidad, ¿por qué en una guerra nunca se resuelve nada? Gana uno y pierde el otro, ¿y qué? Al final vuelve, ya hubo Y una se van a primera, echar un refresco entre ellos los de después. arriba sí, los Ajá, otros ya se murieron todos. sí. Y ya hubo una primera, una segunda y estamos al borde de una tercera, que yo creo que de la segunda a la tercera nunca hubo paz. Y entonces, ¿qué se Ujú, arregló con las guerras? Nada, porque nadie tiene ganas de arreglar nada. Tienen ganas de que sigamos desestabilizados, peleándonos entre nosotros, los feministas contra los machistas, los verdes contra los rojos, los blancos contra el ujú. equipo de fútbol de uno contra... El chiste es que te Claro. pelees. Ujú, El pobre contra el rico, el chiste es que te pelees. El ujú, blanco contra el negro. No importa cómo, pero peleate. ujú. Entonces, si lo que reina es la división y el pleito, es porque de ese sufrimiento se alimentan, si no, ¿qué sentido tendría? Claro. Si se alimentaran de la armonía, habría más generación de armonía en este mundo. Y tú tratas de ayudar. Yo me acuerdo en el terremoto de 2017, que estuvimos en División del Norte y Eje 5, ahí está una evidencia empírica de que de algo les sirve que suframos, porque es lo que generan. Sí, no, hay algunos intereses de diferentes índoles, tanto económicos como energéticos, Sí, que, económicos indudablemente también, y políticos también. Es una cosa claro, de poder, pero en realidad arriba de esa gente de poder tiene que haber alguien más que les dé conocimiento que ujú, nosotros no tenemos para que son los hagan que más mueven cosas. los hilos, digamos, pero no les interesa que los vean y que los conozcan, nada Por más de supuesto, que pues, yo soy el... porque la oscuridad trabaja mejor en la sombra. Si tú la iluminas, ¿qué pasa si hay un cuarto oscuro y le pones luz? Se Se va. pierde el poder. Ujú. Entonces, y es lo que yo siento que está pasando ahorita. Estamos empezando a iluminar todo lo que estaba oscuro. Por eso se ve peor que Y hay antes. muchos despertares de conciencia ya que se Totalmente. están dando cuenta o nos estamos dando cuenta de, Porque la luz contagia. ujú, Entonces, si tú tienes luz, con que tú seas tú, el de junto percibe tu luz y se va contagiando y se vaya, y sabes, ujú. por eso se empeñan en permanecer ocultos, porque si los ves ya no tienen tanto. Es como el mago de Oz. El mago de Oz en cuanto le abren la cortina pierde el poder. Y literal te lo están diciendo en las películas. Exacto, ¿verdad? Sí, es cierto. Literal te lo dicen con la programación predictiva en las películas, Mm. con todo eso, van poniéndote la verdad para que luego no la creas. Entonces, ¿parece ciencia ficción? Sí parece ciencia ficción, pero es que vivimos en un mundo que está peor que la ciencia ficción. Claro. Pues muchas gracias por estar en esta maravillosa entrevista, muy interesante. Algún saludo que gustes mandar a tu gente, amigos, Pues amigas? a todos mis amigos de Escuadrón, a mis hermanos, espero verlos pronto por acá, los que no han estado, a los que ya han estado, ya los vi a todos y me gustó mucho. Me gusta mucho el programa justo porque tú tratas esta parte etérica que no trata la mayoría de la gente y me gusta mucho hablar de esas partes que no se ven habitualmente y todos los que estuvimos ahí, los que convivieron más con Miguel lo vieron más de primera mano. Me acuerdo que decían que los mandaba a buscar a alguien que estaba perdido y los mandaba justo al lugar donde iba a aparecer y esas cosas. Sí, Muchos tuvimos cuotas de que llegaba un paciente y te decía, ayúdeme, y era el que estaba muerto en el... O sea, llegabas al accidente y todos tuvimos la cuota de eso. sí, Entonces, sí, está sí, padre que la sí. gente sepa que eso sí existe. Claro, sí, no, y sobre todo que platiquen las experiencias en los servicios de vida. Sí. Me gusta mucho que manifiesten sus teorías, el qué crees, todo esto, porque yo creo que sí existe. O sea, yo finalmente, en mi manera, no soy escéptico, yo sí creo, pero la gente tiene que enterarse de que, pues, cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias y relatos y sobre todo también las emergencias que son energías que se están moviendo, ¿no? Sí. Que pues, hay videos en donde se ven cuando se
cuando fallecen, se ve ¿Cómo la se van? sombrita o el velo, ¿no? Que se van. Hay videos más fuertes que ves a dos personas golpeando una a la otra y cómo sale algo y regresa. Que eso ni siquiera se murieron. Entonces, sí hay evidencias en video de que hay un mundo etérico. Entonces, Claro. pero a mí lo que más importante me parecería resaltar de nosotros es que a pesar de que somos muy diferentes todos en general, tenemos una pasión por ayudar y por Sí. el altruismo que nos une y valores que nos forjaron desde el principio que seguimos manteniendo la mayoría de nosotros para tener una hermandad tanto entre nosotros como para seguir ayudando cada vez que se puede, ¿no? Ok. Algo que se te haya escapado que quisieras manifestar, porque luego vas a decir, ay, es que Seguramente cuando llegue a mi casa, pero ahorita te hubiera platicado esto, si no, pues también hacemos una segunda parte, ¿no? pues no, ¿No? creo que estoy en paz, ya, Ok. ya si no te diré. Ya después. Pero te agradezco programamos una- muchísimo la oportunidad. No, al contrario. Me gustó mucho. Sí, muy bien, qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues muchas gracias, Meche, por tu tiempo, por tus relatos, por tus experiencias que nos has compartido. Y para nuestros amigos, muchas gracias por ver este capítulo. Pues compartan, suscríbanse. Ahí tenemos el correo de lacavernadelalagarto@gmail.com y también tenemos el teléfono con WhatsApp, el 56 27 58 87 67. Llame ya. Apúrense a ver estos capítulos porque hay otros. Este va a ser como el 12º, 13º, como el 15º capítulo y vamos por más. Espero les haya agradado este capítulo. Nos vemos la próxima vez aquí en la Caverna de la. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Gracias, Meche. Oye, qué interesante. Estuvo muy bueno. La caverna del lagarto te espera, con historias de vida verdadera, paranormal y terrífica escena, donde el tiempo no sueña ni frena.